Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir con ustedes estos minutos donde les voy a brindar información práctica y útil. Y hoy voy a tocar el tema acerca de el TDAH y el abuso de sustancias o la propensidad de un niño afectado por TDAH cuando es adolescente, su propensidad a experimentar de forma tempranera con alcohol y otro tipo de drogas. Es un tema extremadamente importante que considero va a ser de mucho beneficio para los padres, para informarlos, aunque ustedes tengan hijos pequeños hoy, eventualmente estos niños se convierten en adolescentes y ese trastorno de TDAH en la adolescencia empieza a complicarse por una serie de matices y complicaciones mismas del desarrollo del niño. Así que espero que se queden hasta el final. Les voy a dar cuáles son los riesgos y qué estrategias pueden implementar si sospechan que su hijo está usando algún tipo de sustancia o abusando del alcohol. Por las características propias del TDAH, siempre aumenta la probabilidad que los adolescentes afectados desarrollen algún tipo de adicción, ya que tienden a experimentar los efectos de estas sustancias con mucha mayor intensidad. Es por eso que el riesgo que se inicien en la experimentación del uso de sustancias es muchísimo más alto cuando están diagnosticados con el TDAH. Eventualmente pueden desarrollar una dependencia o una adicción a la sustancia. Las investigaciones también señalan que los niños afectados por TDAH tienen 2 o 3 veces más altas las probabilidades de desarrollar problemas con el uso de sustancias adictivas en comparación con adolescentes no diagnosticados o afectados por el TDAH. Las sustancias más comunes que los adolescentes empiezan a experimentar, número 1 es la nicotina, el alcohol y la marihuana. No es necesariamente, me parece importante aclarar esto, que no es necesariamente que estos adolescentes buscan drogarse, sino que buscan un alivio de los síntomas que experimentan por el TDAH. Estos son los pensamientos acelerados y también la hiperactividad. Yo he escuchado muchos adolescentes compartir conmigo que me han dicho que la marihuana en sí los ayuda a sentirse más relajados porque tiene un efecto de sedación. Otro problema es la tendencia que los adolescentes afectados por TDAH tienden a asociarse con otros individuos jóvenes, etcétera, que presentan comportamientos de riesgo. Y en estos comportamientos de riesgo, la experimentación temprana con el uso de sustancias son muy proclives a hacer eso. Así que padres, presten mucha atención a esto. También hay otro tema que los padres piensan que porque la medicación o los medicamentos para tratar el TDAH son o tienen algún tipo de propiedad adictiva, que eso los va a hacer más propensos a consumir drogas, pero en realidad no hay ninguna prueba que demuestre esto. La mayoría de los estudios sugieren que el tratamiento para los síntomas del TDAH con medicamento hace que los adolescentes sean menos propensos a iniciarse y experimentar con cualquier tipo de sustancias. Y esto es, a mi entender, debido a que los síntomas principales están más controlados. Si el niño y el adolescente puntualmente están medicados, tienen una probabilidad menor de querer experimentar con algo para automedicarse para aliviar ese tipo de sintomatología. Algunos padres piensan que como los medicamentos son sustancias controladas, eso significa que van a tener el potencial de provocar abuso y adicción. Y debido a esto, algunos padres rehúsan darles medicamentos o iniciar a sus hijos en medicamentos, cuando en realidad, de acuerdo a todas las investigaciones que he leído y que estamos informados, es todo lo contrario, ya que los estudios indican que los niños y adolescentes afectados por TDAH que toman los medicamentos recetados son menos propensos que sus pares no tratados a experimentar y abusar drogas. Dicho de otra manera,
Tratar el TDAH a una edad temprana y de manera consistente es una forma muy efectiva y poderosa de proteger al adolescente contra el eventual abuso de alcohol y drogas. Muchos estudios indican que el 70% de los adolescentes usa algún tipo de sustancia para mejorar su estado de ánimo, para aliviar la ansiedad o para dormir mejor. Qué interesante. Esto es, a mi entender, lo que denominamos automedicarse. No está medicado por el TDAH, pero se automedica con sustancias. Padres, hay que abrir los ojos y prestarle atención a esto. Si no le estamos encima a esta realidad, van a venir serias complicaciones en su conducta, tanto en la escuela, en la sociedad, en la familia, y también he visto muchísimos casos con problemas legales por el problema de la impulsividad. Tenemos la impulsividad y si lo acoplamos con el uso de sustancia, algún inhibidor del sistema nervioso central, el alcohol o cualquier otra sustancia, eso va a tener la tendencia a elevar el riesgo y las conductas de riesgo que el adolescente va a asumir. Quizás ustedes se preguntan ¿y por qué van a experimentar? Lo que pasa es que la hiperactividad en la adolescencia disminuye como tal, pero la hiperactividad cerebral se mantiene. Entonces, si esa hiperactividad cerebral está activa, entonces ellos quieren calmar ese cerebro, calmarlo lo suficiente como para sentirse normales o productivos. También la impulsividad y las dificultades en encajar con otros adolescentes, sentirse aceptado, muchas veces lo llevan a asociarse con adolescentes un tanto marginales, pero que rápidamente le dan la aceptación. Y no hay nada más fuerte en un adolescente que querer sentirse aceptado y ser parte del grupo. Pero ¿qué hacer si sospechas que tu hijo está usando o experimentando con sustancias, tiene TDAH y está experimentando con alcohol y algunas sustancias? A mi entender, lo más importante que pueden hacer los padres es, número uno, darle frente al problema. No hay que autoengañarse y no hay que esconderse, hay que darle frente al problema a través de la conversación y el diálogo. Si es necesario, obviamente lo tienen que llevar a recibir servicios, una atención especializada para que el joven sea evaluado, número uno, y poder empezar a implementar medidas para poder ayudarlo a dejar cualquier tipo de sustancia. Yo les sugeriría a los padres prestarle atención a cualquier tipo de conductas inusuales que no son parte de las características principales de la personalidad de tu hijo. Por ejemplo, sus conductas habituales están cambiando, su elección de amigos está cambiando, sus horarios, su dormir, duerme poco, duerme mucho, su alimentación, etc. Todos esos puntos hay que prestarle atención, porque si lo vemos, hay un cambio que no tiene que ser radical, un cambio de 180 grados, pero puede haber pequeños cambios aquí y allá que vamos prestando la atención, algo está pasando con el niño. Y ahora les voy a compartir algunas sugerencias sencillas que pueden seguir. Primero de todo, considero que es importante hablarle acerca del riesgo del uso de sustancias desde una edad temprana. Explicarles que el TDAH los hace más propensos a querer experimentar, a querer sentirse aceptados, y por eso tienen que tener cuidado de no caer en la trampa de la invitación o la tentación que algunos otros adolescentes, no con TDAH, pero que sí están usando sustancias, le pueden querer compartir y hacerlos entrar en ese mundo que después es muy difícil sacarlo. Número 2, considero que es extremadamente importante que el adolescente sepa y aprenda a manejar su estado emocional y cualquier desafío que él pueda o ella pueda encontrar. Si no aprende a manejarlos desde temprano, es probable que recurra a algún tipo de sustancia para disminuir la ansiedad o muchas veces lo que llamamos para el escapismo, escaparse del problema. No quiere manejar eso, no quiere lidiar con ese problema, entonces se automedica, se cierra y entra en un proceso de negación del TDAH,
pero también negación del problema. Está tapando y eso es, a mi entender, lo peor que podemos hacer. En vez de darle frente, por más difícil que sea, es tapar, minimizar y ocultar el problema y la realidad. El tercer punto que recomiendo siempre es mantener una comunicación abierta y una comunicación positiva, abierta, establecer el diálogo con el adolescente. ¿Por qué? Porque los problemas y las dificultades, si bien son importantes, identificarlos es vital, pero simplemente señalarlas o traerlas a la atención, llamarle la atención al adolescente, no es suficiente, porque eso, solamente llamándole la atención o explicándole lo que sospechas, no va a hacer que desaparezcan. Hay que tratar con el problema de raíz. Y por último, es muy recomendable que los adolescentes, como medida preventiva, hagan ejercicio. Los adolescentes afectados por TDAH principalmente, es importante cualquier tipo de ejercicio, pero que estén involucrados en la actividad física. Esto no solamente los va a ayudar a poder relajarse y van a evitar lo que es la automedicación, porque la tendencia del adolescente con ese nivel de energía, que quiere disminuir ese nivel de energía, si no la consigue a través de un método natural como es el ejercicio físico, cualquier deporte que le interese, no importa, es usar la energía, canalizar esa energía físicamente. Entonces, a través del ejercicio se mantiene el cerebro estimulado, ya que el aburrimiento, y esto está muy familiarizados ustedes, el aburrimiento, que es una pieza central, una variable fundamental y muy característica del TDAH, ese aburrimiento lo lleva por curiosidad, y si hay alguien en su entorno que le promueve y lo insta para que trate alguna sustancia o alcohol, el aburrimiento lo puede llevar por ese camino. Estando activos en el tratamiento y haciendo ejercicio, son las buenas defensas para prevenir, son factores que tenemos en cuenta que pueden prevenir el uso temprano o la experimentación temprana de cualquier sustancia. Yo sé que es un tema complejo con muchas preguntas para los padres, es un tema que muchas personas no lo quieren prestar atención. A mi hijo no, a mi hija no, esto nunca me va a pasar, yo no estoy lidiando con esto, etc. Pero si tu hijo tiene TDAH y tiene una combinación o tiene un desorden desafiante oposicional combinado con el TDAH o un trastorno de ansiedad o depresión, etcétera, etcétera, es mucho más alto el riesgo que sí van a experimentar. Y eso obviamente complica todo el cuadro clínico de tu hijo, y ya no es lo mismo tratar solamente o específicamente el TDAH, sino también hay que tratar ahora los otros componentes o los otros diagnósticos. Espero haber aclarado esto, la importancia de tener a tu hijo en tratamiento y la importancia de prestarle atención por cualquier cambio conductual, cualquier cambio de personalidad, elección de amigos, etcétera, que noten en su hijo adolescente o en su hija adolescente, para evitar que se compliquen al experimentar y engancharse con el uso de sustancias. Puede ser automedicación o por cualquier otra razón, o por querer sentirse aceptados por sus pares. De cualquier manera, es algo que es extremadamente dañino, y teniendo el TDAH, sí, por las características del cerebro, sí pueden desarrollar una adicción o una dependencia a ese tipo de drogas. El tenerlo en medicamento, repito, el tenerlo en tratamiento, disminuye la probabilidad que tu hijo el día de mañana tenga esa tendencia a abusar las drogas. Bueno, es todo por hoy, espero haber sido claro. Gracias por el cariño que me dan, gracias por el apoyo. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor déjenmelo aquí. Gracias y será hasta muy pronto.